Glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde hermosa en la cual nosotros podemos pasar un poco de tiempo juntos. Estamos a media semana y creo que es un perfecto momento para poder pasar tiempo en hermandad cristiana, y es precisamente lo que vamos a hacer en este mensaje. Yo soy el hermano Aarón Cisneros y tengo el placer de presentarles la segunda parte de nuestro mensaje, la cual comenzamos la semana pasada, cimentados en discipulado, parte de nuestra serie en Elohim entre semana, cimentados, en la cual estamos explorando las fundaciones esenciales que todo buen cristiano debe formar en su vida espiritual. Hoy es, como le dije, la parte 2 de esta entrada y espero que le esté siendo de bendición a su vida de la misma forma que está siendo bendición a la mía. El ser discípulo de Cristo trae consigo tremendo sacrificio y dedicación. No es nada fácil ser discípulo de Jesús, pero no hay nada más gratificante que servir a los pies de nuestro Señor. Aún así, nos quedamos cortos en ser discípulos en excelencia por una razón. Y es la misma razón que los discípulos enfrentaron en su trayectoria con Jesús aquí en la tierra cuando ellos eran apóstoles. La inmadurez. Nosotros podemos ser bastante inmaduros a veces. Y el ser inmaduro nos atrasa espiritualmente. De tal forma que nosotros podemos eventualmente perder la utilidad que podemos tener en las manos de nuestro Señor. Todo discípulo tiene como prioridad número 1 el ser útiles en las manos de su Maestro. De eso se trata estos mensajes. No nomás el mensaje de hoy ni de la semana pasada. Cualquier mensaje que nosotros compartimos en este lugar tiene ese objetivo de aprender cómo ser esas saetas escogidas en la aljaba de nuestro Dios. Seamos útiles y entremos a nuestro mensaje de hoy. La última vez que nos vimos, hablamos sobre cómo el perfecto Maestro, Jesús, comienza el moldeo en sus discípulos al invitarles que pasen tiempo con Él y de esa forma aprender la forma en que Él funciona. Esto fue precisamente lo que Jesús hizo al invitar que sus discípulos pasen unos pocos días con Él y su familia bajo el mismo techo. Esto lo vimos reflejado en Juan capítulo 2. Me encanta esta escena porque muestra la sutilidad con la que Jesús enseñaba. Usted verá, si lee los evangelios, que la mayoría de los mensajes que Jesús predicaba no llevaba palabras. Él usaba ejemplos, acciones y su testimonio. Jesús enseñaba con su vida y al dar de los discípulos la oportunidad de pasar tiempo con Él y sus parientes por no muchos días, Jesús le dio a sus discípulos décadas de enseñanza concentrado en una semana. Todo eso sin que los discípulos se dieran cuenta. Verán, la mejor forma de enseñar es precisamente mostrar. La Biblia en estos días no habla de discursos elaborados o estudios de temática que ellos compartieron. Todo eso viniera sobrando a esta etapa de madurez en los discípulos. Los discípulos estaban aprendiendo del Maestro simplemente con observándole. Tomemos ese ejemplo y pasemos tiempo con nuestro Señor. La semana pasada también vimos cómo los discípulos reflejaron un error que mucho cristiano adolescente comete al interrumpir Jesús en su oración con su Padre para llevarle a una multitud curiosa. En Marcos 1 vimos a Jesús despertándose de madrugada para pasar tiempo con su Padre en oración. No sabemos precisamente de lo que estaba hablando con el Padre. En otras ocasiones en los evangelios, los discípulos toman nota de las palabras que Jesús decía en sus oraciones, pero en este caso los discípulos no pudieron documentar las palabras de Jesús porque parece ser que sus palabras no eran de gran importancia a los discípulos en ese momento. Los discípulos le buscan e interrumpen la oración del Maestro porque los seguidores buscaban a Jesús. El Maestro efectivamente sí quiere que estemos cerca de Él, pero nuestra humanidad vanidosa convierte ese mandato en un peligro. Al estar cerca del Maestro, eso es un regalo.
Pero para el discípulo inmaduro, crea un sentido de importancia sobreinflada. Yo me refiero a esto como popularidad vicaria. Es decir, tú te sientes especial porque estás al lado de alguien especial. No hay nada como caminar cerca de Jesús, pero camina junto a Jesús en todo lugar, en el sol y en la lluvia, en la cima y en los valles, en medio de la multitud y también a solas. No solamente cuando sea conveniente, no solamente cuando los demás estén viendo, a toda hora y en toda circunstancia. Acuérdese que el discípulo admira a su maestro aún en la intimidad. Yo cerré la última semana recordándole que Jesús torna toda obra para bien, incluyendo nuestros errores. Los discípulos cometieron muchos errores a lo largo de su carrera con Jesús, tal como lo hicieron en esta última cena. Pero Jesús, nuestro sabio artesano, tomó su inmadurez y lo convirtió en un momento de enseñanza, para ellos y para nosotros. Los tres discípulos verdes, Pedro, Santiago y Juan, también son los discípulos que Jesús invita a que personalmente se unan a Él a eventos especiales, tal como la casa de Jairo, en donde Jesús resucitó a su niña, o al monte de la Transfiguración, en donde Jesús habló con Moisés y Elías. Pareciera ser, entonces, que Jesús premia el comportamiento inapropiado que los discípulos muestran al interrumpir su plática con su papá. ¿Cómo va a ser que estos discípulos tienen el honor y el privilegio de ser parte del círculo íntimo, dentro del círculo íntimo, cuando no respetan límites ni respetan tiempos? Nuestro instinto sería el aislar a estos tres discípulos como los dolores de cabeza, los tres problemáticos. Pero déjame le digo que como maestro por profesión, entiendo la táctica que Jesús está usando con una perspectiva algo diferente. Verá, yo tengo estudiantes en este momento que están convencidos que son mis favoritos, por el simple hecho de que yo les he invitado a que muevan sus escritorios lo más cerca que puedan al mío. Lo que ellos probablemente no se darán cuenta hasta muchos años de ahorita es que mi motivación en hacerles esa invitación no es porque me caigan bien, más bien es por los dolores de cabeza que me dan. Están sentados junto a mí no por sus méritos, pero porque hay mucho que yo les tengo que enseñar. No los mando a la oficina cuando cometen errores, porque aún en su irreverencia infantil, yo sigo viendo estudiantes y estoy decidido en refinarlos. Si yo, siendo malo, hago estas cosas bien como lo dice la palabra, ¿cuánto más nuestro buen maestro que está en los cielos? En nuestra próxima historia veremos a Pedro, Santiago y a Juan moviendo sus pupitres más cerca al escritorio de Jesús. Ellos, como mis niños, pueden pensar que es porque son los favoritos, cuando nosotros bien sabemos que es porque Jesús les tiene una gran lección que enseñar. Mucho tiempo después de la interrupción de la oración, en Marcos 9, 2 al 4, vemos nuestra tercera cena. Jesús tomó a Pedro y a Jacobo, que era otro nombre que Santiago usaba en los evangelios, y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Estos versos pudieran llenar libros de enseñanza, pero tratemos de enfocar nuestra perspectiva a los ojos de un discípulo. Acuérdese que nosotros precisamente somos ese discípulo número 13, el discípulo adicional, observadores directos de estos momentos. Quiero que usted se ponga en esta cena. Comencemos primeramente notando el vocabulario de este verso. Jesús los llevó. Note
esa palabra específica que usa el escritor Marcos. Jesús no solamente les permite que estos 3 discípulos le sigan, no solamente les extiende una invitación, Jesús los lleva a un monte alto. Es decir, era una orden directa. Jesús es muy intencional en lo que Él permite que estos discípulos experimenten. Y de la misma forma, Él es intencional con nosotros. Él no nos manda lugares o asigna trabajos para meramente presumir su autoridad sobre nosotros. Lejos de. La voluntad del Señor siempre tiene propósito. Hay veces cuando el Señor extiende una invitación a que nosotros vayamos a un lugar con Él, es un lugar fácil de entender, es una orden que hasta nos cae bien y Él nos bendice al nosotros ser obedientes a ese llamado. Hay otras veces que nosotros podemos descarriarnos del camino que Él ya había tenido trazado para nosotros y el Señor, aún con nuestra desobediencia, decide tener misericordia sobre nosotros y nos enseña algo en lo que estamos allí. Aún así, hay veces que el Señor nos lleva a lugares que nosotros nunca pretendíamos ir. Y son en esos lugares inesperados cuando el Señor se revela hacia nosotros en formas que nosotros ni siquiera sabíamos que eran posibles, tal como lo está haciendo en el monte de la transfiguración. Jesús conversa con Moisés y Elías sobre su partida de la tierra. Tanto Moisés como Elías tuvieron partidas muy únicas. Uno murió a solas con Dios y fue enterrado por la misma mano del Creador en un lugar secreto. El otro fue llevado vivo al cielo en un torbellino de fuego. Pero la partida de Jesús sería algo aún más significativa y sus efectos resonarían por la eternidad. Ellos ciertamente tenían mucho que discutir. No quise pasar por este verso sin mencionar eso, pero por más que quisiera, no me puedo detener mucho, así que tendremos que dejar esa conversación para otro mensaje, porque nuestro enfoque, por lo menos en esta parte de la historia, la tenemos resguardada para la relación entre Jesús y sus discípulos. Moisés y Elías ciertamente eran componentes sobrenaturales en esta escena, pero Jesús hace algo que deja a los discípulos absolutamente pasmados. El verso 2 nos dice que Jesús se transfiguró delante de ellos. ¿Por qué creen ustedes que Jesús decide transfigurarse en presencia de los discípulos? Hay varias razones y ciertamente una de ellas puede ser para causarles asombro. Marcos un poco más adelante detalla que los discípulos cayeron sobre sus rostros en asombro en esta escena. No vaya a creer que en un frenesí emocional, pero más bien en total asombro al ver un Jesús transfigurado. Creo que nosotros nos perdemos de muchas oportunidades en caer sobre nuestros rostros, en total asombro al ser testigos de las maravillas de nuestro Dios. Ciertamente han habido tantas ocasiones de mi vida en donde sería yo un ingrato si tratara de ignorar la forma en que Dios movió tantas piezas de ajedrez a mi alrededor, de tal forma que la situación en la que yo estaba morando se tornó para mi bien. Y yo sé que hay más de uno de ustedes que están de acuerdo con eso. Y va aún más allá de lo que nosotros pudiéramos comprender. El universo entero gira en la palma de nuestro Creador. Y Él cuida aún así de nosotros con cada amanecer, con el sol, con la lluvia, con el aire mismo. El simple hecho de poder despertar en la mañana es suficiente razón para nosotros caer sobre nuestros rostros en asombro por la grandeza de nuestro Dios. Porque la verdad es que por más que nosotros tratemos de entender a nuestro Señor, no tenemos idea con quién estamos lidiando. Yo creo que la razón principal por qué Jesús decidió transfigurarse frente a los discípulos era para mostrarles: yo no soy como ustedes.
en mi estado de transfiguración es impresionante, pero es solamente un destello de mi identidad real en el cielo. Acuérdese que ya para este tiempo los discípulos estaban establecidos junto a Jesús. Jesús incluso ya les había otorgado ciertas habilidades sobrenaturales, muy parecidas a la de él. Ellos hasta ya habían hecho algunos milagros junto a Jesús. ¿Qué les impidiera en pensar que quizás con tiempo ellos pudieran llegar a ser asociados con el Maestro y no meramente sus discípulos? Que ellos con más práctica pudieran ser colegas al mismo rango de Jesús. Dios nos guarde de un pensamiento así. Verán, Jesús no meramente es sobrehumano, Él es Dios. El amado, divino, unigénito Hijo del Creador de todas las cosas. El humano más perfecto no llegaría a ni un porcentaje de nuestro Señor, porque Él es el origen y el fin de todas las cosas. Hay pocos errores más grandes que un discípulo pensando que puede llegar a ser como su maestro. El buen discípulo reconoce su rango frente a su maestro. Y no me malentienda, yo no estoy acusando a los discípulos en cometer este error. Lejos de, ellos parecen ser que están aprendiendo bastante desde la última vez que los vimos. Cuando antes interrumpieron, ahora se postraron. Gloria al Señor porque Él sí cumple su obra en aquellos que le siguen, si es que nosotros nos abrimos a la oportunidad de ser mejorados. Pero traigo esto porque creo que nuestro anhelo sincero de hacer Jesús más accesible lo hemos convertido demasiado humano. Tanto que podemos correr el riesgo en sentirnos muy cómodos a su lado. Corremos el riesgo de verlo ojo a ojo, como si estuviera a nuestro nivel. Y eso es nada más que una trampa del enemigo. Jesús fue de carne y de hueso, pero solamente por un tiempo. 33 años para nosotros es menos que un parpadeo para Él. Él es rey sobre todas las cosas. Y aún aquí en la tierra Él siguió siendo rey. En todo momento, en cualquier forma física que nuestro Señor tomó, nuestro Dios nunca dejó de ser Dios. Él no nos necesita, como lo hemos mencionado en otras ocasiones. Aunque ciertamente nos ama, Él no tiene mucha necesidad de nosotros. Él no muere, no llora y ciertamente nunca se desanima por nosotros. Yo, sinceramente, estoy tan cansado de oír mensaje tras mensaje, canto tras canto, que hablan de un Dios que nomás se pasa el tiempo persiguiéndonos, ofrecido tras nosotros, tratando de convencernos que le amemos. Si les soy sincero, es una perspectiva enfermiza en la mente de un cristiano. Pero ahí va la raza cristiana, embobados por palabras y mensajes que alimentan su necesidad de sentirse anhelados, que tú nos amas por más que corramos de ti, como lo dice un canto por ahí. Cuando la verdad es que, ¿para qué quisiéramos nosotros correr de un Dios tan hermoso como el de nosotros? ¿Quién no serviría con todo su alma, cuerpo, fuerzas y mente a un Dios tan bueno como nuestro Dios? Dígame usted. Y mira, ya que estamos hablando de este tema, pues hago paréntesis aquí. No se trague cualquier mensaje, música, prédica, persona, etcétera, que se llame cristiano. Jesús mismo dijo que hay lobos por ahí vestidos de ovejitas. No se deje llevar por notas o ritmos o frases. Y nomás porque mencionan a Jesús de vez en cuando, no lo hace comestible. Porque Jesús también dijo que hay algunos que gritarán, Señor, Señor, y bueno, usted ya sabe cómo ellos terminan. Compare todo, sea canto, sea mensaje, sea libro, sea persona, a la luz del Señor, la luz de su verdad. Y nosotros tenemos la palabra precisamente para eso. Si un mensaje o un canto pinta a nuestro Dios como alguien a nuestro nivel, apáguelo de inmediato, porque no es nada más que mentira y solo viene para estorbar
distorsionar, destruir la imagen real del Señor en nuestras vidas. No vaya a pensar usted en ningún momento que tenemos a un Dios como nosotros. En ninguna forma somos comparables. El mismo Señor en Salmo 50, verso 21 dice: pensabas que de cierto sería yo como tú. Jesús lleva a los discípulos a una experiencia que ellos jamás habían tenido antes. Y Él hace lo mismo con nosotros. Nos lleva a límites completamente inesperados con la intención de recordarnos que nosotros no somos como Él, que nadie es como Él. Los versos continúan diciendo: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Aleluya. Es una forma más en que Jesús muestra su rareza. Acuérdese que la semana pasada hablamos sobre cómo Jesús es único. Todo de Jesús era especial. Y aquí en este verso Él está enseñando su pureza y su santidad a través de sus vestiduras, más blancos que cualquier blanco que nosotros pudiéramos entender aquí en la tierra. David en sus salmos le suplicó al Señor que por favor le hiciera blanco, más blanco que la nieve. Y nos da el ejemplo a nosotros de que eso es algo que ciertamente le podemos pedir a nuestro Señor. Nosotros debemos de tratar de ser puros y santos, como nuestro ejemplo en Jesús. Siempre y cuando entendamos que cualquier cosa que tengamos que sea más blanco que la nieve, proviene de nuestro Señor. El discípulo, con el tiempo, adopta rasgos de su maestro. Pero el origen de cualquier atributo bueno que tengamos como discípulos, siempre lo deberíamos de atribuir a nuestro Señor. Yo he pecado en contra de gente a través de mi vida, y sé que usted también puede decir exactamente lo mismo. Le he pedido perdón a la gente que el Señor me ha traído a mi mente, y he recibido perdón de muchos. Pero ninguno de ellos, por más perdón que me ofrezcan, me pueden limpiar. Nadie me puede hacer blanco, más que mi Jesús, cuyas vestiduras resplandecientes son más blancas que cualquier cosa en el mundo. Dele gloria al Señor si ha hecho lo mismo en su vida. El verso continúa, y varios apóstoles, incluyendo Marcos, resaltan este detalle. Y mire, antes de seguir, quiero que entendamos que los discípulos, aunque ciertamente han crecido desde la última vez que lo vimos, pues aún siguen siendo verdes, aún siguen siendo inmaduros y pues no falta que metan la pata un poco. Marcos nota que Pedro hace una sugestión bastante torpe y bueno, déjaselos leo. En el verso 5 vemos que Pedro sugiere esto: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mateo luego agrega: porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Lo que más me da risa es que el escritor mismo nota lo inesperado y lo inapropiado que era el comentario. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿No han notado que a veces decimos las cosas más ridículas cuando no sabemos qué decir? Yo me considero una persona bastante resguardada con la lengua, pero aún así, nuestras emociones hacen que cometamos muchos errores. Y cuando no sabemos qué decir, a veces decimos cosas muy necias. Es interesante notar que Pedro ofrece construir un hogar para Jesús, Moisés y Elías porque estaba espantado. El miedo lo llevó a que hiciera un comentario así. Y obviamente no era correcto. Ellos no pensaban quedarse. Entonces, ¿qué hubiera sido lo correcto para alguien en la posición de Pedro decir en una situación así? Absolutamente nada. Cualquier palabra que los discípulos hubieran tenido hubieran sido irrelevante e innecesarias. El Padre parece pensar lo mismo porque lo que pasa después me gusta muchísimo. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía:
este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd, dice el Padre desde los cielos. A Él oíd. En otras palabras, calladitos se miran más bonitos. Es importante de que nosotros siempre reconozcamos nuestro rango ante nuestro Maestro. De la misma forma que los discípulos en esta situación reconocen su posición ante Jesús. Con eso vayamos a nuestra cuarta y nuestra última cena. Nuestra última historia toma lugar fuera de los evangelios, en Hechos, escrito por Lucas. Es un libro diferente, pero solo estamos a unos escasos meses de la transfiguración. No mucho tiempo ha pasado. Para esta última cena yo quisiera que usted de veras haga su mejor intento en imaginarse la historia. Si usted gusta cerrar sus ojos lo puede hacer, o si gusta imaginarse esta escena, pintándolo en su cerebro, le recomiendo que lo haga. Quiero que se imagine subiendo las escaleras de un edificio antiguo. Llegando al cuarto superior, usted abre la puerta y ve a un grupo de más de 100 reunidos juntos. En el centro de la habitación usted ve un grupo con rostros un poco más familiares. Al usted acercarse, nota que estos son nuestros hermanos, los apóstoles. En su mayoría casi igual, pero con algunas diferencias evidentes. Al ver sus caras, solo reconoces a 11 de ellos. Uno de los apóstoles originales ya no les acompaña. Pero parece ser que están abrazando y dándole palmadas en la espalda a un joven llamado Matías. Le están felicitando por algo. De pronto escuchas a uno de los apóstoles susurrarle al otro, al fin somos 12 de nuevo. Los de alrededor regresan a sus conversaciones sanas y sus cantos de regocijo. Todos con un espíritu de armonía y unidad. En todo esto, comienzas a notar una obvia ausencia de una figura. Mirando alrededor, te preguntas, ¿dónde está el Maestro? ¿Dónde está Jesús? Pero aún antes de que tú puedas terminar el pensamiento, sientes un nudo en el estómago al recordar que Jesús ya no está con nosotros. Los eventos de la última cena, el Getsemaní, el arresto, la crucifixión, la resurrección y la ascensión ya han ocurrido. Con la resurrección tomando lugar hace solamente 50 días de este momento. Los ojos de los discípulos frente a ti no volverán a ver a su Maestro hasta que partan de esta tierra para estar eternamente con Él. Pero aún así, con ese vacío indescriptible, notas que los discípulos se encuentran juntos, en paz y en concordia. La voz de Pedro sobresale entre los demás. Su tono es grave y fuerte, como siempre, pero hay un nuevo sazón de prudencia en sus palabras. Él comienza a lidiar a los congregantes en oración y notas la misma madurez en los clamores de los otros discípulos. Hechos capítulo 2, verso 1 al 3 comienza en esta escena. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Al comienzo de este mensaje le dije que compartiéramos 4 escenas entre Jesús y sus discípulos. Pareciera ser que Jesús no se encuentra en esta escena, mas nosotros sabemos que no es así. Incluso yo diría que Jesús está más presente que nunca en este aposento. Este día marcado por la eternidad es Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. La promesa que Jesús les hizo a sus discípulos en lo que sus hermosos pies empezaban a despegarse del suelo en ida
a su reino de nuevo con su Padre, finalmente cumplida. Los discípulos, antes de eso, solo podían observar a Jesús de afuera. Caminaban con Él en cercanía, pero lo más cerca que podían llegar era un abrazo fuerte. Aquí, los discípulos son introducidos al Jesús en espíritu, el Jesús que ahora tiene la habilidad de morar en ellos. Y ellos ahora tienen acceso a una cercanía con su Maestro como nunca antes se podían haber imaginado. Si usted se siente un poco celoso por esa cercanía, no se le olvide que nosotros tenemos a ese mismo Jesús en nuestros corazones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Jesús nos prometió el Consolador, el Espíritu Santo, como el tesoro incorruptible que ahora mora en nuestros corazones, que nada ni nadie tiene acceso a quitárnoslo. Él lo cumplió en el día de Pentecostés y Él lo sigue cumpliendo hoy en día cada vez que rescata a una alma perdida. Yo quiero que usted en este momento piense en ese instante, en ese sentimiento de regocijo y alivio que usted sintió en el día de su salvación personal. Ahora imagínese ese momento multiplicado por más de 100 en avivamiento de aquellos en este aposento, comenzando con los apóstoles. Estos apóstoles tercos, violentos, imprudentes, inmaduros hace un corto tiempo, ahora se encuentran finalmente listos para compartir el evangelio de su amado Señor. Los discípulos por la primera vez en sus vidas comprenden a plenitud el propósito de por qué Jesús vino a la tierra, murió y resucitó. E inundados por ese propósito divino, explotan en lenguas completamente diferentes para ellos y corrieron a las calles para profesar las buenas nuevas del Redentor. Esta es la primera vez que nosotros vemos la evangelización. Y todo se desató el instante que el Maestro, ahora en el cielo, les proveyó con el Espíritu Santo. Porque en este día, los apóstoles estaban finalmente listos para cumplir el propósito de Jesús. Esa es la meta y ese es el legado de todo buen discípulo, el cumplir con el propósito del Maestro. No hay mayor objetivo que hacer lo que nuestro Señor nos manda hacer. No hay mayor propósito y no hay mayor esfuerzo. La vida del discípulo no es fácil, lejos de. Es repleta de dificultades, tentación, trampas, sufrimiento, persecución y hasta la muerte. Y si usted lo duda, solo pregúntele a los discípulos. Nadie entiende el sacrificio de servicio mejor que un apóstol. Todas estas cosas ciertamente tendremos que pasar si es que decidimos aceptar la invitación al discipulado. La buena noticia es que nunca lo enfrentaremos solos, porque el Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros. El Maestro ahora vive en mí. Nosotros solamente exploramos un poco de 4 escenas, pero hay tantas más historias entre Jesús y sus discípulos. Una infinidad de enseñanzas que yo solo espero tener la oportunidad de poder compartir a través de los años que me restan en esta vida. Aún así, no sería suficiente tiempo para hablar sobre todas de ellas. La Escritura ofrece demasiada riqueza. Pero creo que cerraré nuestro tiempo juntos con esto. El legado del discípulo. ¿Qué de nosotros queda después de que partamos? Queda la cosecha. Déjales explico cómo. Nada es coincidencia.
Jesús derrama el Espíritu Santo sobre sus apóstoles durante la celebración del Pentecostés, precisamente por su significado. Hay pocas fiestas más importantes para el judío que la fiesta de los Pentecostés, también conocido como el Shavuot, también conocido como la fiesta de las semanas. Este evento celebra la cosecha del año. El día que nosotros recibimos al Espíritu Santo, nos convertimos en discípulos y comenzamos a cumplir el propósito de nuestro Maestro. Ese es nuestro día de Pentecostés y es solamente el comienzo de la cosecha que le entregaremos a los pies de nuestro Maestro, Jesús. El legado del discípulo es la cosecha que le entrega a su Señor. Eso es precisamente por lo que seremos recordados, por las almas que salvamos. Regresemos por un momento más a la escena con los discípulos promulgando las buenas nuevas del Evangelio en las calles en este día de Pentecostés. En las horas que siguen, los discípulos traerán sus primeras almas a los pies de su Señor. Las primeras almas de las miles que ellos alcanzarían en sus vidas aquí en la tierra. Las primeras almas de las millones que ellos traerán a los pies del Señor a través de los siglos, aún después de que ellos partieron. El Señor espera nada menos de nosotros, de dedicar nuestras vidas en traer a otros a salvación, de crear a discípulos, que crearán a otros discípulos, que crearán a otros discípulos, y todos con el mismo Señor, nuestro amado Jesús. Así es como nosotros expandemos el reino hasta los confines de la tierra. Ese es nuestro bendito deber, ya que somos usted y yo ese discípulo 13. Oremos al Señor. Amado Padre, nos reunimos aquí unánimes en espíritu con agradecimiento por las obras que has hecho a través de la historia, desde la creación hasta la salvación, hasta la eternidad que pasaremos contigo. Tú eres tan grande, Señor, pero aún así tú nos invitas a formar parte de tu reino como tus discípulos. No hay honor más inmenso. Dedicaré mi vida entera a servicio a ti. Yo nunca podré pagarte por el indescriptible sacrificio que hiciste por mí en salvarme, pero en el intento traeré a otros a servicio a ti. Ahora entiendo que ese es mi propósito, en tu voluntad. Te amo, mi Señor. Gracias por ser mi Padre y mi Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido un gozo el poderles compartir la palabra del Señor en esta tarde, expresarles solamente un poco del amor y propósito que el Señor ha revelado en mi vida a través de su dulce escritura. Les recuerdo que en Elohim en Vivo nosotros seguimos de fiesta celebrando nuestro 15º aniversario y las grandezas de nuestro Señor a través de todo este tiempo. También les recuerdo que 7 días de ahorita en Elohim entre semana estaremos con el hermano Abiel compartiendo un poco más sobre Cimentados. Yo fui el hermano Aarón Cisneros, esto fue Cimentados en Discipulado. Les bendigo en el amor de nuestro Maestro. Paz y gracia en el invencible nombre de Jesús. Amén y amén.